Amados hermanos, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Estamos nuevamente después de un tiempito que estábamos ausentes de las transmisiones por las páginas sociales. Y quiero darle la bienvenida. Estamos saludándolos de la ciudad de Monahans, aquí en el estado de Texas. Hoy que vamos a entrar a un tema que es fuerte, un tema que es delicado, un tema que es necesario que la iglesia de Cristo en general, sin distingo de denominación, sin distingo de pastor o ministerio, se entere, tenga conocimiento. Porque es increíble que estamos en el siglo XXI y hay muchas cosas que la iglesia cristiana desconoce. Y tenemos un cristianismo totalmente distinto a lo que se veía en el pasado. Tenemos un cristianismo que desconoce muchas cosas de la palabra de Dios. Por ende, vemos muchas situaciones en la vida de las congregaciones, de las iglesias y aún por las páginas sociales donde no hay coherencia en el cristianismo que vemos que se está practicando a lo que realmente la palabra de Dios enseña. Entonces quiero invitarlos hoy a un momento muy especial, donde quiero invitarle a que entremos en la Biblia, los dos, ustedes, nosotros, para que la escudriñemos, para que miremos lo que Cristo ordenó, y es escudriñar las Sagradas Escrituras. Los que nos conocen de hace muchos años, por las páginas sociales, saben que somos muy estudiosos y que cuando transmitimos es porque previamente hemos investigado, hemos corroborado en la palabra de Dios, hemos entrado en las Sagradas Escrituras y en la historia también, para poder venir y transmitir la verdad. ¿Qué es lo único que nos interesa? La verdad. Que usted conozca la verdad, el resto no nos interesa para nada, porque la verdad la enseñó el Mashiach, la enseñó el Mesías, la enseñó Cristo, y es una verdad que hoy no se practica, lamentablemente. Y el pueblo de Dios desconoce muchas cosas, entre ellos el tema que vamos a tratar hoy es: ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Por qué el cristianismo lo desconoce? ¿Por qué el cristianismo no sabe realmente quién es Dios? ¿Y por qué a Cristo le dan un título que ni aún la Biblia, ni la Torá, ni las Sagradas Escrituras se lo dan? Y hablo de algunas denominaciones, no todas. Por ende, entonces lo que se está practicando no tiene coherencia con las Sagradas Escrituras. Los comportamientos están en contra de lo que está estipulado en las mismas Sagradas Escrituras. Y usted tiene que enterarse de esto. Y hoy vamos a hablar del nombre de Dios. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Dónde muestra las Sagradas Escrituras o la Biblia el nombre de Dios? Y quiero decirle que, si ustedes están viendo, tengo dos libros aquí enfrente mío. Tengo uno que es la Biblia Reina Valera Revisión 1960, y tengo conmigo las Escrituras de Yahweh. Esta es la Torá y la Tanaj hebrea. Es una copia de la original, así como la Biblia que todos tenemos, que usted y yo tenemos, es una copia, y es algo que usted tiene que entrar en conciencia, que ninguno de nosotros manejamos la Biblia original. La Biblia original fue creada y escrita en la nación de Israel. El pueblo de Israel tiene la Biblia original. El resto, todos nosotros lo que tenemos son copias y copias de copias, donde muchas veces cambiaron muchos aspectos de la Biblia original, y entre ellas el nombre del Eterno, el nombre de Dios realmente, quién es. Y quiero invitarlo a que usted vaya conmigo a un panorama bíblico, y de la misma Torá que proviene del pueblo de Israel, ¿sí? Se la voy a mostrar para que ustedes, si la puede conseguir, consígala, porque es espectacular. Bueno, creo que la cámara le va a mostrar al revés, ¿sí? Es este aspecto. Tiene en su portada, dice unas letras en hebreo, y dice en español, porque viene también para español, si usted habla español, o también la puede conseguir en inglés: las Escrituras de Yahweh, con un mensaje limpio, puro, ¿sí? Con el lenguaje lo más cercano a lo que es el original hebreo, recordando que nuestro Señor, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, Él era judío, Él no era romano. Cristo no era ni cristiano ni católico, Él era judío. Él es el león de la tribu de Judá,
según lo estipula la misma Biblia, ya en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Entonces, su idioma era hebreo. Y cuando usted se atreve a estudiar el hebreo, y les prometo que a medida que estoy estudiando, les voy a transmitir lo que estoy aprendiendo del hebreo. Les voy a enseñar dentro de muy poco lo que es el alfabeto hebreo para que usted empiece a comprender la verdad de las Sagradas Escrituras y cómo ha sido modificada. Porque el hebreo le da toda la gloria al Eterno y las traducciones no. Las traducciones cambian la connotación. Es algo muy parecido a un teléfono roto, donde alguien le dice algo a una persona. ¿Recuerdan el jueguito? Que alguien le dice algo a una persona y luego esta persona se lo pasa a otra persona y esta otra persona, y al final, cuando termina la última persona, resulta diciendo cosas muy distintas a la información inicial. Eso está pasando con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, o las versiones bíblicas, que cada año y en cada época, cada generación están sacando más y más Biblias, donde han cambiado y alterado la esencia de la verdad y de la originalidad del Dios nuestro, que es el Dios del pueblo y la nación de Israel. Y no voy a entrar en temas políticos, voy a entrar porque es la verdad. La misma escritura dice que la salvación viene por medio del pueblo de Israel, ¿sí? Y Cristo era israelita, era hebreo. Por ende, cuando Él se reunía y los discípulos verdaderos y originales eran hebreos, no eran romanos, no eran griegos, no eran franceses, no eran americanos, no eran colombianos, no eran venezolanos, eran de la nación de Israel. Por ende, cuando yo entro a estudiar la Torá y la Tanaj original y tengo la Biblia al lado, por eso es que ustedes encuentran que nuestras enseñanzas varían mucho en cuanto a la connotación de lo que se expone a otros pastores y otros ministerios. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a investigar y a estudiar, y aún tengo más de 30 años en el ministerio, varias naciones visitadas, formando ministerios, y aún sigo preparándome y sigo estudiando y buscando esa verdad que Cristo tanto nos invitó a buscarla. Allá en San Juan, capítulo 8, verso 32, dice muy claro: conoceréis la verdad, es lo que está escrito en la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando usted entra al lenguaje puro del Brit Hadashah, que es lo que llamaron Nuevo Testamento o el pacto renovado realmente, usted va a encontrar que no dice eso, sino que dice que cuando tú encuentres la verdad, serás libre de la esclavitud del sistema de pensamiento de la maldad, que lo encerraron en un sistema religioso con divisiones. Y Cristo mismo lo dijo, que Satanás dividiría y reinaría. Y Él lo está haciendo a través de las religiones. Entonces quiero invitarlos a la verdad y quiero que empecemos a mirar el verdadero nombre del Señor, cuándo lo cambiaron, quién lo cambió, y por ende hoy la iglesia moderna desconoce el verdadero nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios con el permiso y la autorización de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh traduce espíritu de santidad. Y a nosotros nos dieron a conocer como Espíritu Santo. Entonces quiero invitarlo a que vayamos a la Biblia y vamos a la historia de Moisés, porque es espectacular. Y estos días en la congregación ya llevamos como un mes más o menos estudiando el libro del Éxodo, analizándolo, y es muy hermosa la riqueza que tenemos. Vamos en el capítulo 3 y llevamos un mes analizando los 3 capítulos, donde se ha sacado una riqueza espectacular que le cambia la vida a todo el ser humano. No lo hemos podido transmitir en vivo por cuestiones de logística y cuestiones técnicas, pero vamos a seguir exponiendo la verdad pura de la palabra de Dios a través de las redes sociales, para que usted, mi amado hermano, se entere, porque la única intención es que usted alcance la verdad, la vida eterna, y obedezca al Mesías, al Mashiach, a Cristo. El resto, pare de contar. Entonces quiero invitarlo al capítulo 3 del libro de Éxodo, porque es hermoso. Es el momento en que Moisés habían pasado los 40 años en que él tuvo que huir de Egipto. Él llegó a Madián, dice la historia, y allí conoció a unas mujeres que estaban sacando agua de un pozo y que tenían problemas con los pastores de Madián. Y él entró, las defendió, hubo una leve disputa, hubo una disputa fuerte, no lo podemos anunciar, pero él entró en defensa de estas mujeres y él mismo sacó el agua y le dio a beber a los animales que habían allí.
Y estas mujeres eran las hijas de Jetro, sacerdote de un dios pagano de Madián. Y cuando usted mira la historia, realmente el verdadero dios de Madián venía a ser Baal o Belcebú. Baal y Belcebú son el mismo. Cuando usted se va a la historia del pasado y empieza a escarbar y a investigar, usted va a encontrar que es Belcebú, era el dios de Madián. Y era el mismo Baal al cual el pueblo de Israel le sirvió después cuando abandonó al Dios verdadero, a su Dios, al Dios de Israel. Entonces, llega un momento, recuerden, cuando Moisés ya estaba no en Madián, sino había bajado hasta a la península y del Sinaí y estaba cerca al monte, y allí, el monte Sinaí, y allí encontró algo muy sorprendente. Y ya habían pasado 40 años después de que él huyó de Egipto, y estaba solo con las ovejas, estaba triste. Y mire el proceso, que fue lo que hablamos en la iglesia en estos días, ese proceso tan fuerte de Moisés. Un hombre que cuando nació lo quisieron asesinar, no sé cuál sea su problema, cuál haya sido su vida, pero Moisés también tuvo una complicación muy fuerte. Cuando niño lo quisieron matar. Después, por cosa de Dios, porque no fue del destino ni fue suerte, la mamá lo crió como madre sustituta. Luego llegó a la casa de Faraón y luego cometió un error, como cualquier ser humano que puede cometer un error, pero él asesinó a otro ser humano, asesinó a un egipcio y huyó. Y él huyó. ¿Y huyó por qué? Y ahí es donde vamos a también a tocar un tema, porque la iglesia moderna, siempre lo recalco, la iglesia moderna que nació desde el año 2000 para acá, ha cambiado la historia de la palabra de Dios, y todo lo encierran en gracia. Y algunos, y yo sé que muchos de ustedes recordarán, que sé que hay muchos pastores que también ven las transmisiones cuando estamos en vivo, han dicho que la gracia existía antes de la ley. Y no es así. Cuando usted mira la historia, usted va a encontrar que antes de la ley de Yahweh, la ley del Eterno, la ley que le fue dada a Moisés, existía la ley del Hammurabi, que era una ley que existía en todo el imperio de Egipto, que era quien comandaba o gobernaba toda la región y todas esas naciones de aquella época. Y la ley de Hammurabi cobijaba, y ahí existía la famosa ley del talión, que Cristo dijo que esa fue abolida, era la ley de los hombres. Y ahí es donde muchos que no estudian, no se preparan, no tienen conocimiento, no saben qué ley fue la que realmente fue abolida, y atribuyen que la ley del Eterno fue abolida, y no fue así. Cristo lo ratifica, lo saben allá en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, y lo ratifica. Cristo no vino a abolir la ley ni a abrogarla, sino a cumplirla. Y algunos, por errores de traducción, que desconocen las copias que tenemos, es una copia. Luz, yo tengo una copia, usted tiene una copia de la Biblia, usted no tiene el original, nadie tiene un original. Entonces, desconocen que ha sido mal traducida, y por eso es que dicen cosas que no son y resultan haciendo cosas que no son, y al final el cristianismo moderno resulta maltratando, humillando, pisoteando, satanizando, y hasta se volvió un comercio y todo lo que ustedes saben normalmente que pasan en las iglesias. Entonces la historia muestra que la ley del Hammurabi existió aproximadamente desde el año, hay dos versiones, una del año 1700 a.C. y la verdadera es del año 2400 a.C. ya existía la ley del Hammurabi, que era el códice Hammurabi, que era muy fuerte, muy severo, y aún parte de ese códice fue introducido dentro del pueblo de Israel cuando Jetro, eso lo encuentra en Éxodo capítulo 18, cuando Jetro visitó a Moisés y lo aconsejó. Y los 70 hombres metieron y mezclaron la ley del Hammurabi con la ley de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir a intervenir. Y él no cumplió la ley de los hombres, pero sí cumplió la ley de su Padre, que es algo muy fuerte y muy distinto. Entonces también van a entender, cuando hablemos de los códices y las leyes, porque en el Antiguo Testamento usted va a encontrar una porción donde asesinan a un hombre, lo lapidan porque recogió leña en el día de reposo. Y resulta que esa ley es Hammurabi, no es la ley del Eterno, porque nuestro Dios nunca mandó a asesinar a nadie, menos en su nombre. Pero sí hay un código dentro de la ley del Hammurabi que decía que el que deshonrara al Dios eterno, ¿sí? En ese momento no era ni Baal, ni era Belcebú, sino era Ra, el dios de Egipto, a quien lo deshonrara tenía que morir y lapidado.
Y usted cuando no ha estudiado, no tiene estos conocimientos, pues usted cree que Yahweh o Jehová, como aparece en la Biblia, mandaba a asesinar y no es así. Entonces hay que seguir adquiriendo conocimiento. Entonces llega el momento, mi amado hermano, en que Moisés estaba en el desierto solito. 40 años de proceso. ¿Cuánto dura su proceso? No lo sé. Mire qué situación usted está pasando y está sufriendo. Y seguro que usted está de pronto en el proceso. Que es ese proceso antes de que Dios se le aparezca y le cambie la vida, como le pasó a Moisés. Y dice que en medio de la zarza que ardía y no se quemaba, no se consumía, que había fuego en un arbusto pequeño, aquí en esta Texas los llaman chaparros, esos arbolitos, porque estamos en el desierto. Entonces ya yo puedo decir cuál es el arbusto que Moisés vio. Eran chaparritos. Y ese chaparrito no se quemaba. Entonces le llamó la atención. Y dice la historia que apareció una voz ahí en medio del fuego que le dijo, Moisés, Moisés. Y él se sorprendió y se acercó. Y cuando se acercó, ya sabemos la historia, que le dijo, quítate el calzado de los pies porque estás pisando el lugar santo. No porque ese lugar fuera santo, sino porque estaba la presencia del Eterno ahí. Entonces, cuando usted mira el verso 15, el verso 13, vamos a verlo. Moisés se sorprende y le dice, Moisés dice acá, voy a leerle la Reina Valera, dice, dijo Moisés a Dios, ¿sí? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntasen, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y esto es algo muy importante que el cristiano tiene que saber, el cristiano moderno, tiene que saber el verdadero nombre de Dios. Porque la Biblia lo menciona, hermano. Y no podemos estar peleando entre denominaciones que es Cristo, que no es Cristo, que es Jehová, que no es Jehová, porque la Biblia lo menciona. Y si usted no lo sabe, mi amado hermano, permítame contarle que en la Biblia original que es la Torá, la Biblia que mantiene el pueblo de Israel, el nombre del Eterno aparece 7000 veces escrito. Y en nuestras Biblias, hablo hasta la Reina Valera Revisión 60. Porque la Biblia King James ya no aparece lo que les voy a mostrar. La Biblia, la que renovaron de la Reina Valera, que fue renovada en el 94 y luego en el 2000 algo, ya hay 2 Reinas Valeras más nuevas, también lo suprimieron. Y en otras versiones bíblicas, la mayoría de versiones bíblicas, desde hace aproximadamente unos 20 años para acá, lo quitaron también. Por eso usted, mi amado hermano, con todo respeto le digo, usted no sabe el nombre de Dios, pero la Biblia sí lo dice. Y hoy quiero llevarlo a este tema para que usted aprenda a conocer cuál es el verdadero nombre de Dios. Entonces mire algo tremendo y algo muy importante. La Biblia original lo menciona 7000 veces. Y la Reina Valera y las Biblias que el cristianismo tiene, lo menciona una sola vez. Y hasta el año 2020 más o menos, o 2015 más o menos, el nombre verdadero del Eterno estaba escrito en las Biblias. Y las modernas lo quitaron. Quiero invitarlo a que usted vaya. Si usted tiene la revisión Reina Valera o tiene otra Biblia, lo vamos a ver. Moisés le pregunta, verso 13 de Éxodo capítulo 3 dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Y miren lo que dice el verso 14. Y él respondió, Dios a Moisés. Eso dice la Reina Valera, ¿sí? Pero la Torá dice algo muy distinto. Ponen cuidado. Venga, lo busco un momentico acá. Me va a quedar un poquito difícil porque no la manejo muy bien. Esperen un momentico, miro acá. Bueno, yo me lo sé de memoria, lo voy a leer porque es que todavía se me complica un poquito manejar la Torá, pero ahí vamos porque estamos estudiando. Dice acá la Reina Valera, yo soy, y respondió Dios a Moisés, y está en letras mayúsculas, dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y resulta que la Torá dice, yo soy. Pero donde dice Dios, no dice Dios en la Torá. La Torá menciona a Yahweh. Y miren lo que dice, verso 15. Además dijo a Moisés, estoy leyendo la Reina Valera revisión 60. Dice, además dijo Dios a Moisés. La Torá dice, además dijo Yahweh a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Y usted va a encontrar la palabra Jehová.
Y enseguida de la palabra Jehová, mi amado hermano, busque bien, verifique bien si en su Biblia aparece un número 1 muy chiquitito o el número 4, pero enseguida de la palabra Jehová. No lo va a encontrar en ningún otro lado. Éxodo capítulo 3, verso 15. Enseguida de la palabra Jehová dice, está el número 1 chiquitico. Y en la parte de abajo o al costado va a encontrar la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Es la explicación de ese número 1 pequeñito, que muchos no lo leen y porque no lo ven o lo pasan de largo, desconocen esta verdad que les voy a mencionar. En la Biblia Reina Valera, en la parte de abajo, o al menos la Biblia que yo tengo, mire, la concordancia, no sé si alcancen a ver ustedes acá, hay una raya en la parte de abajo, ¿sí ven? Y debajo de esa rayita trae el número 1 y la explicación de por qué el número 1. Entonces, dice muy claro, dice, el nombre Jehová representa el nombre divino YHWH, Yahweh. Búsquelo en su Biblia. Si usted no lo encuentra, no le encuentra el 1 o el 4, que es lo que hemos podido detectar, su Biblia ha sido adulterada y manipulada para que usted no conozca el verdadero nombre ni la verdad. Entonces, si usted lo encuentra, entérese, busque en la parte de abajo, busque en un costadito, ¿qué significa la palabra Jehová? Dice que es una representación del nombre divino. Yahweh, YHWH, que en hebreo se leen Yud, Hei, Bat, Hei, que aquí se relaciona con el verbo Hayat o el verbo Sei. Por eso es que la respuesta la encontró ahí en mayúscula, en el verso 15, en su Biblia, que dice, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, el verso 15 en el original diría, además dijo Yahweh a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces, note usted que la Torá y la Biblia mencionan una verdad que fue cambiada, fue manipulada. Y si la orden es que su nombre se debe recordar por los siglos de los siglos, usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Por qué en su Biblia no aparece la palabra Yahweh y aparece Jehová? Eso nos lleva a ir a investigar en la historia quién le cambió el nombre, por qué le cambiaron el nombre, y al no conocer el nombre del Dios o el verdadero Dios, ¿qué pasa? Usted no está adorando al verdadero Dios, usted está adorando a otro Dios o a un ser que a usted le enseñaron o le dijeron que era Dios. Y usted está en un sistema de pensamiento religioso que alguien le inculcó, porque usted no se ha tomado la molestia o no tenido el tiempo o de pronto no sabe escudriñar las Sagradas Escrituras. Esto es lo que Cristo dijo y Juan lo ratificó en San Juan 5:39. Cuando el Mashiach dijo, o el Mesías dijo muy claro, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, nos muestran la verdad. Pero para que usted conozca la verdad, usted tiene que entrar en la verdad de la palabra e ir a los originales. Si usted no va a los originales, usted cambia todo de acuerdo a cómo le han enseñado. Y usted puede ser una persona muy espiritual, creer ser una persona muy espiritual, pero si usted no camina en la verdad del Eterno, usted está equivocado y está en un error. Y Cristo lo dijo muy claro, son ciegos y muchos son guiados por ciegos y juntos van a caer al mismo hoyo. Entonces, nosotros en este ministerio nos hemos dedicado cada vez a buscar más y más la verdad. Por eso nuestras transmisiones y nuestras enseñanzas se basan en la verdad, no en el ministerio y no se basan en una denominación. Nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos la Torá. Estudiamos originales para poder mirar en qué la han cambiado y cuando se cambia una verdad, se cambia la esencia.
Y lo importante es que usted y yo caminemos en la verdad del Mashiach, en lo que Cristo enseñó, y Cristo enseñó la verdad. Allá está en San Juan 14, dijo, yo soy la verdad, o sea, yo hablo la verdad. Nadie más nos puede hablar la verdad. Y si usted quiere buscar la verdad, empiece a obedecer a Cristo y empiece a escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Verso 15 termina diciendo, bueno, este es mi nombre, nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces quiero indicarle algo, mire. La Torá original en los pergaminos mencionaba siempre o menciona a Yahweh. Los pergaminos que abrió Cristo cuando estaba en la sinagoga mencionaban a Yahweh. Porque Yahweh es el Dios del pueblo y la nación de Israel. Que algunos israelitas ya no le obedezcan, como pasó en la época de los reyes y crónicas de los reyes, y por lo cual fueron juzgados y condenados y dispersados, eso es muy distinto. Pero él sigue siendo y será el Dios de la nación del pueblo de Israel. Y aparte de la nación de Israel, ¿por qué nosotros tenemos que seguir o empezar a buscar a Yahweh? Porque Cristo lo ordenó. Mateo capítulo 7, verso 21, Cristo dijo algo muy importante. Y dice que no todo el que le diga a él, Señor, Señor, o lo reconozca como Señor, Señor a Cristo, va a entrar al reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y ese Padre tiene nombre propio y es Yahweh. Si usted se va al libro de Isaías capítulo 43, verso 10, es muy claro en decir que él, Yahweh, envía a su escogido, su elegido, que es el Mesías, para que nos recordara a todos nosotros quién es Dios, cuál es su palabra, sus normas y sus estatutos, para que le obedezcamos y alcancemos la vida eterna. San Juan 14:6 es muy claro. El apóstol Juan fue muy claro en decir que Cristo mismo dijo, yo soy el camino. Y lamentablemente hay muchos cristianos que se quedaron en el camino. Y Cristo no es para quedarnos en Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo les hablo la verdad, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través mío. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Entonces no podemos quedarnos en Cristo, hay que obedecer a Cristo en todo lo que Cristo dijo e hizo. Pero para que usted encuentre la verdad de que lo que Cristo dijo e hizo, usted tiene que empezar a escudriñar las Escrituras. Y cuando usted encuentra en su estudio, en su análisis, las impostaciones, los errores y las fallas que hay de traducción y las malas intenciones que algunos tuvieron con las traducciones, como quitar el nombre de Dios, automáticamente usted tiene que entrar en la verdad del Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, en el Mashiach, en el Mesías, en Yahshua HaMashiach, como es su nombre real. Lo conocimos y nos enseñaron que era Cristo. Jesucristo le pusieron los romanos, pero es Cristo. Cristo traduce Mesías, enviado, el ungido. Busque la traducción. Y allá está en San Juan capítulo 3, verso 16, algo muy hermoso que todo el mundo no lo sabemos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es Yahweh, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creamos, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y hay que empezar a creerle a Cristo, hay que empezar a obedecer a Cristo. Y si Cristo nos manda a mirar quién es el Padre Celestial, tenemos que hacerle caso a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él está la salvación de nosotros, del resto no. Y seguro, mi amado hermano, le digo, toda su vida le va a cambiar cuando usted empiece en obediencia a la verdad, no a los hombres, no a esas teologías humanas donde te hablan bonito de Cristo pero te pisotean, donde te hablan historias fantásticas en los altares, pero si tú no cumples con las normas de tu iglesia, te maltratan, te echan, te difaman y hacen 50,000 cosas. Dicen amar a Dios, pero te pisotean. Ese no es el verdadero evangelio. Entonces, si la Biblia menciona el nombre de verdadero de Dios, hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué seguimos mencionando un nombre que no es correcto? Si la orden dice muy claro, Éxodo 3:15, al final dice, este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos de los siglos. Y fíjense que las mismas teologías son las que nos han llevado a pronunciar nombres que no corresponden a Dios. Y obedecimos Dios. Entonces les voy a leer algo que encontré en la Torah que es espectacular. Pero antes de eso, quiero que ustedes se enteren
de cuándo se empezó a cambiar el nombre de Dios. Y quiero invitarlo al libro de Ezequiel capítulo 36, para que usted se entere de toda la verdad, mi amado hermano. Vamos a la misma Biblia porque aquí está algo muy interesante. Libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, mi amado hermano, verso 17. Escuche esto porque está hablando el Eterno mismo a través del profeta. No es el profeta, no es el profeta. Dice muy claro el profeta Ezequiel, dice, capítulo 16, voy a leerlo unos versos hacia adelante, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, recuerde que usted le va a encontrar Jehová, y ya vimos que la misma Biblia dice que el nombre de él es Yahweh, no Jehová. Jehová es una representación que le pusieron los romanos a Cristo, y ya les voy a mostrar en la historia por qué le pusieron ese nombre. Eso es algo increíble y es bonito uno estudiar y enterarse de estas verdades, porque eso lo lleva a uno a amar a ese Cristo y lo lleva a amar a Dios y a amar su palabra de una manera muy fuerte. Y lo más importante, ¿sabe qué? Es que podemos comprobar en nuestras vidas que cuando entramos en la verdad, todo nos cambia. Todas las áreas de nuestra vida cambian, solo con caminar en la verdad del Eterno, no la verdad de los hombres. Bueno, dice la Escritura, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, y esto es antes de la deportación, antes de que llegara el imperio babilónico y los sacara de su tierra y se los llevara como esclavos, también muchos huyeron, dice, vuelvo a leerlo, Ezequiel 36, 17, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su caminar delante de mí. ¿Por qué habla esto? Porque acuérdense que en aquella época, y no es que Dios esté maltratando a las mujeres, nada de eso, no. Acuérdense que aquella época era donde no había la salubridad que hay hoy en día. Era la época donde se estaba en el desierto, no había nada de protección para las damas, no habían las toallas higiénicas, no había nada donde ellas pudieran estar limpias. Y la sangre, ustedes saben que cuando la sangre, nomás cuando está fresca la sangre huele, y cuando se seca es peor. Entonces eso que creaba repugnancia, y aún poder oler la sangre creaba repugnancia y náuseas. Entonces por eso la normatividad indicaba que las mujeres tenían que ser apartadas por un tiempo mientras les pasaba su periodo menstrual. Entonces por eso es que están diciendo eso acá. Dice, la contaminó con sus caminos y con sus obras. ¿Cómo? Y no porque las mujeres se estuvieran contaminando, sino dice cómo, es como un ejemplo, estaba poniendo un ejemplo. Dice, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque se habían vuelto hasta asesinos. No estaban cumpliendo las leyes de Dios. Y fíjese que en naciones donde quitan la ley del Eterno y no obedecen, hay muertes, hay secuestros, asesinatos, robos, y no hay piedad, no hay misericordia. Dice el verso 18, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Sí ve? Ojo con lo que es idolatría. Idolatría no solamente es tener crucecitas, ojo con eso. Ya les he explicado muchas veces lo que es mantener una cruz en la calda. Para muchos el cristianismo falso les ha enseñado que es el simbolismo de Cristo, y no es así. Investigue el origen de la cruz y se va a dar cuenta que es un simbolismo romano, y aún Constantino se soñó con la cruz y por eso fue que la impusieron en el catolicismo romano, y muchos cristianos siguen heredando esa falsa tradición de tener como simbolismo una cruz, y eso significa muerte, padecimiento y maldición. Por eso la Escritura dice que maldito el que muere en un madero. ¿Por qué? Porque la cruz era maldición y sigue siendo maldición. Por eso cuando usted va a un cementerio, ¿usted qué ve? Usted ve cruces. ¿Que simbolizan qué? Que ahí hay un muerto. Si usted va por una vía y usted ve una cruz, ¿qué simboliza eso? Que ahí hay un muerto o alguien murió ahí. Y usted manteniendo esos simbolismos en su casa. Y algunos pastores que ignoran estas verdades, manteniéndolos dentro de sus congregaciones. Pero sigamos leyendo que esto está mejor. Miren lo que dice el verso 19. Dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, ojo con esto, y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron,
profanaron mi santo nombre. ¿Sabe qué es profanar el nombre? Que lo cambiaron, hermano. Por el miedo a que son perseguidos. Si usted va, por ejemplo, mira la historia del pueblo judío o el pueblo de Israel, por ese temor a que son tan perseguidos por el mundo entero, son odiados, ¿sí? Y son odiados por su Dios. Hoy en día muchos los odian por lo que está sucediendo con las guerras y por los palestinos, pero porque ignoran la verdad y muchos siguen odiando a los judíos y aún cristianos odiando a los judíos. Eso es increíble por lo que están viendo por el TikTok, ignorando que el pueblo o el grupo Hamas ha pagado millones de dólares para hacer publicidad en contra de la nación de Israel, en contra de los judíos, y están creyéndole a noticias falsas y no a la verdad. Ojo con eso. Entonces el verso 18 dice que ellos profanaron, 20 dice, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, lo cambiaron, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Cambiaron el nombre por temor a la persecución. No sé si usted sabía que a los judíos o al pueblo de Israel que en público niegan su nacionalidad, niegan llamémoslo su religión para que usted me entienda, o su fe, que es mejor expresado, niegan su fe, y practican el catolicismo porque muchos de ellos se volvieron católicos, ni siquiera cristianos evangélicos protestantes. Los denominan marranos, cerdos, y son aborrecidos por los mismos israelitas que sostienen la fe de Yahweh, el Dios de Israel. Entonces dice la misma escritura que ellos profanaron su nombre porque lo cambiaron, y que él ha tenido dolor al ver su santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Miren lo que dice el Señor, dice, y santificaré mi grande nombre. Esto es increíble. Por eso yo sé que muchos vieron que hace, creo que 1 año o 2 años, se corrió la noticia y el rumor que están apareciendo las letras Yud, Het, Bat, Hei, o sea, Y-H-W-H. ¿Qué es esto, mi amado hermano? Mire. Aquí dice Yud, Het, Bat, Hei. Usted lo está viendo al revés, porque tengo la cámara frontal. Pero este es el nombre del Eterno en hebreo, Yahweh. Dice que él mismo va a santificar su grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh. Dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Está hablando del israelita original. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso se llama tevilá, que el catolicismo romano lo tradujo como bautismo, y el cristianismo protestante bautiza, supuestamente muriendo el viejo hombre y resucitando el nuevo hombre, que eso es otro error. Eso se llama tevilá, que es un acto de purificación. Dice, verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra es ese corazón duro, fuerte, que rechaza la verdad. Y hay muchos cristianos que rechazan la verdad solo porque se les nombra o se les menciona el nombre de Yahweh. No, eso es judaísmo, eso es mentira. La misma Biblia está diciendo que Él nos transformará a todos. ¿Y sabe por qué hablo de todos? Y usted me va a decir, pero pastor, ahí dice que es la nación de Israel. Porque es que muchos que no estudian, que no analizan y no escudriñan las Escrituras, desconocen que el pueblo de Israel, cuando llegó a estas tierras, y hablo de las Américas en general y otras naciones del mundo, ellos se unieron a hijas
de los habitantes originales de estas tierras y dejaron descendencia. Entre esa descendencia de entre todas las naciones estamos muchos de nosotros que tenemos raíces y orígenes hebreos, pero los desconocemos. Nuestros apellidos tienen origen hebreo, no judío, hebreo. De esas 10 tribus de Israel que fueron esparcidas por las naciones en las épocas de las deportaciones del imperio babilónico, el medo, el persa y el romano, y aún después del levantamiento de Hitler. Y nosotros muchos, si investigáramos nuestro pasado, vamos a descubrir que nuestros ancestros vinieron en las épocas de las conquistas, cuando llegaron los conquistadores, y son nuestra generación pasada. Por eso ese amor, cuando amamos la verdad y amamos a Dios por el testimonio del Mashiach, del Mesías, de Cristo. Por eso amamos a Cristo y amamos su verdad. Y por eso buscamos la verdad de Cristo y procuramos obedecerle cada día más. Y cuando entramos en esa obediencia a su palabra, ella nos transforma y nos modifica de una manera tremenda. Por eso ya no somos lo que éramos en el pasado. ¿Sí? No somos. Y el más grande testimonio es que su Ruach HaKodesh, su espíritu, ya mora entre nosotros. ¿Y qué es el Ruach HaKodesh? Más que su palabra. Es su palabra. No es un espiritito por ahí que viene y se mete entre nosotros. No es su palabra que mora en nosotros. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Es porque el Dios verdadero, Él mismo la escribió en nuestros corazones. Está escrito. Él nos limpió, Él nos purifica. Por eso dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaréis de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré a vosotros mi espíritu, que es su palabra. Y haré que andéis, mire, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo usted entra en la verdad? Cuando usted empieza a escudriñar la verdad. Aún en la Biblia, aunque tenga sus errores y sus fallas. Cuando usted escudriña la misma Biblia que usted tiene y empieza a obedecer al Mashiach, lo manda a la Torah. Automáticamente lo manda a la Torah. Y cuando usted tiene la Torah, wow, ese lenguaje es espectacular y conocer el hebreo es hermosísimo. Entra en uno en un romance tan espectacular con el Dios del cielo, con el Dios y creador del universo, con nuestro Dios y Padre como Cristo nos enseñó. Que usted entra otra vez, pero en ese primer amor, amar esa verdad, y ahí no lo saca nadie, pero usted le cambia todo, como Cristo dijo. Recuerdo como el Mashiach dijo allá en Mateo 6:33, dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Mire tan sabias palabras que decía el Mesías. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y cuál Dios? Y si tú no sabías el nombre de Él, es el Dios de Israel, Yahweh. Y como tú ya te enteras hoy que es Yahweh, busca el reino de Yahweh. Que Él le limpie, que Él le transforme y Él pondrá sus preceptos, sus conceptos, sus estatutos y sus normas en su corazón. Porque Él mismo escribirá su palabra en su corazón y viene el cambio. Y ahora sí puedo comprender cuando Pablo decía, cree en el Señor Jesucristo. Está escrito así, pero es cree en Yahshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes por qué? Porque la verdad entra en ti, que eres el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y esa verdad se va a reflejar. Y todos van a querer ser y servir al Dios que tú sirves. Eso le pasó al rey David. Eso es hermoso, esto es espectacular. Miren lo que dice. Vuelvo a leer el verso 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quién habló eso? Yahweh, el Dios de Israel. Eso es lo que Cristo quiere. Que usted y yo, por obediencia a su Padre, entremos al reino de los cielos, a esa tierra que fluye leche y miel. Y todo cambia. Todo cambia y se lo aseguro. Y muchos de ustedes que han seguido esta página ya por más de 10 años, porque tengo amigos allí que no los he podido conocer personalmente, pero algún día Dios lo va a permitir que nos abracemos, nos tomemos un café o nos tomemos un mate, qué sé yo, no sé qué habrá en su nación. ¿Sí? Algo podamos compartir. Vamos a recordar cómo era mi vida en el pasado y ese proceso tan tremendo que hubo en mi pasado, donde muchos se dieron cuenta cómo sufrí, cómo aguanté hasta mi semblante, mi figura
cambió completamente la forma de enseñar, la forma de hablar de Dios. Y ahora puedo hablar con un testimonio real, verídico, de que tengo un pasado y ahora tengo un presente espectacular y mi futuro será mucho mejor y más grande. ¿Por qué? Porque camino en esa verdad que el Mashiach enseñó, que Cristo enseñó. Mi amado hermano, esto es espectacular. Todo cambió cuando en la época de un rey griego, Ptolomeo II, le voy a leer la historia y usted la puede investigar, decidieron traducir la Torá al griego. Y le voy a decir algo, para muchos que han estado en seminarios bíblicos, porque saben que yo también estudié en 3 seminarios bíblicos, a nosotros nos enseñaron que fue Dios quien permitió la traducción. Y realmente cuando uno mira y se entra a escarbar y a buscar más allá, y la historia del rabinato y si aprobaron o no aprobaron, encuentra uno que los rabinos que estaban en Israel jamás aprobaron la traducción. Cuando leyeron la traducción de la Septuaginta dijeron hay mucha falsedad, hay mucha mentira. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, siguen sosteniendo lo mismo, que en la traducción cambió la esencia de la verdad. Por eso no se predica ni se enseña la verdad. Y ellos no reconocen a ningún pastor cristiano como verdadero, menos a los sacerdotes católicos. Dicen que hemos engañado al mundo porque nos alejamos o nos alejaron de la verdad de la Torá a través de unas copias mal traducidas. Esto es muy delicado. Escuche esto. Septuaginta y usted lo puede encontrar. La Biblia griega. Esto, la Reina Valera o las Biblias que nosotros tenemos son copias greco-romanas, no hebreas. Por eso dista la lectura. Se me fue la señal un momentico, pero vamos a tratar de retomarlo. Voy a esperar un momentico, el sistema me sacó de la transmisión, pero estamos reanudando, mi amado hermano. La Biblia griega, también conocida como Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, en griego antiguo. Bueno, no lo puedo leer porque no sé cómo se pronuncia. Dice, en griego moderno tampoco lo puedo pronunciar porque son letras raras y extrañas para mi lenguaje. Dice, en latín, Septuaginta Obetus, Testamentum Grace Iurta LXX, no me acuerdo cómo se lee en romano, Interpretis, y generalmente abreviada, es la traducción más antigua existente en griego koiné de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea es la Biblia original, única y verdadera. La Septuaginta también incluye algunos escritos originalmente en griego. Se piensa que los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá, también llamada la ley, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II, entre el año 285 al 246 a.C. Y los otros libros hebreos y arameos, más tarde las traducciones de los últimos libros proféticos aparecieron probablemente antes del año 130 a.C. Circa 1. Se calcula que es el más reciente de los libros de la Septuaginta. No lo conocemos. Ese libro lo quitaron. El libro de la sabiduría fue escrito entre los años 80 y 50 a.C. Y después de Martín Lutero, muchos cristianos protestantes quitaron el libro de sabiduría de la Biblia. Escuche esto. Algunos eruditos sitúan en el siglo I de la era cristiana la traducción al griego de los libros de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. Quizás por Aquila. Mira lo que está diciendo. Activo alrededor del año 130 después de Cristo. Entonces, fíjense que las traducciones quitaron el nombre de Dios y cambiaron todo. Toda la historia está cambiada. Aún después del año 320 al 350, cuando ya conformaron todo el canon bíblico,
En la época de que cuando Constantino dio la orden y el Papa Dámaso I otorgó esta orden a San Jerónimo, y San Jerónimo consiguió un poco de muchachos ayudantes, decidieron conformar el canon bíblico, y ellos fueron los que decidieron qué libros dejar y qué libros quitar. Por eso hay Biblias que tienen más de 120 libros que aún la iglesia cristiana desconoce. Esto es tremendo. ¿Listo? ¿Pero qué va a pasar con esto? Quiero llevarlos al libro de Oseas. Ya vimos en el libro de Ezequiel que va a llegar el tiempo en que Dios va a quitar o va a purificar su nombre y lo va a santificar y lo va a mostrar. Y Él mismo nos va a enseñar sus normas, sus estatutos. Por eso hay que leer las Sagradas Escrituras y empezar a escudriñar. Miren lo que dice el libro de Oseas, capítulo 2, verso 16. Dice, verso 16 y 17. Recuerden el versículo. Oseas, capítulo 2, verso 16 y 17. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh. Y si usted mira el contexto, recuerde también que cuando usted lee algo de la Biblia tiene que mirar el contexto para ver para cuándo va a suceder esto o si ya sucedió. Y habla del amor que tiene Yahweh hacia su pueblo Israel. Y en los últimos tiempos sucederá esto. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. ¿Qué traduce? En la concordancia dice, es mi marido. Y nunca más me llamarás Baali. Escuche esto, Baali. Ojo con ese nombre. Esto es mi Señor. Nunca más nos va a permitir que la llamemos mi Señor. Nunca permitirá que seamos tratados como si fuéramos esclavos. Nunca más. Y es lo que Cristo dijo. Cristo nos acercó a ser hijos del Dios viviente, pero a través de la obediencia de su palabra. Y cuando usted obedece la palabra del Eterno, su espíritu será depositado sobre usted. Si no, no. Así digan los nuevos ministerios, algo distinto. Verso 17 de Oseas capítulo 2, mire lo que dice. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Acuérdense que Baales viene de Baal y de Belcebú. O sea, los nombres del mal. Los nombres de los dioses falsos y mentirosos que aún dentro del cristianismo estamos pronunciando. Nombres que nos enseñó Roma a través de las traducciones del latín a los diferentes idiomas. Y por eso Roma se ha encargado del año 350 traducir, no del hebreo, porque hay algo muy delicado, y es que la Septuaginta, que es una de las primeras Biblias, fue traducida del griego koiné, no del hebreo. Entonces tiene errores fatales. Y si el pueblo de Israel no reconocía la traducción de la Septuaginta, menos reconoció la traducción que Roma le dio cuando se hizo la Vulgata Latina, que es una de las primeras Biblias. Y de ahí para acá, hermanos, todas las copias bíblicas que hay han sido traducidas de los errores de la Vulgata Latina al latín, y después del latín a cada idioma. Entonces, por eso es que usted encuentra que las Biblias cambian. Si usted coge varias versiones, cambian a lo que el que tradujo esa Biblia le quiso dar su esencia y su pensamiento. Eso es delicado, por eso es mejor volver a los originales. A esas sendas antiguas, como dice allá el Señor en Jeremías 6:16. Dice, paraos en vuestros caminos, preguntar por las sendas antiguas, que son los originales. Buscar esos caminos y caminar en ellos, y hallaréis descanso a vuestras almas. Ahí está la verdad. Entonces dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, los dioses falsos, y nunca más se mencionarán sus nombres. Nunca más. Entonces algunos hermanos me dicen, pastor, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Mencionamos el nombre de Cristo o mencionamos Yahshua como es el nombre? Algunos le dicen Yoshua. Resulta que ya se ha determinado que Yoshua traduce Josué salva. Yeshua o Yoshua traduce Josué salva, Josué el Mesías, y Josué no fue el Mesías. Y si vamos a traducir, que realmente no se puede traducir, ¿sí? Tiene que ser Yahshua con doble H, porque la doble H indica la esencia del Dios de Israel. Hey. Por eso Yahshua trae la doble H, que indica que tiene la esencia del Padre Celestial. Yahweh, que tiene doble H también. Eso es delicado, eso es tremendo.
Quiero leerle esta historia, se la voy a leer porque está en la Torá. Y cuando yo la leí me pareció súper interesante y súper importante, que es la importancia del nombre en las escrituras. Muy importante el nombre. ¿Por qué? Porque si usted no sabe el nombre de Dios, usted le cambia o usted lo toma como un Dios cualquiera, o simplemente menciona a Dios como está en el Nuevo Testamento. Vamos a leer esto, que es importantísimo. Dice la importancia del nombre en las escrituras. Es obvio que en la actualidad ya no se le da tanta importancia a los nombres. Por lo general, cuando los padres escogen un nombre para su hijo o vástago, lo hacen porque algún familiar se llamaba así o por su sonido, raras veces por su origen y etimología. En el antiguo Yisrael, porque no se escribe Israel, sino Yisrael, debido a que en Israel no está la J no existe en el lenguaje hebreo, por eso la traducción que le dieron de Jesús no es correcta, ¿sí? Y el famoso Emmanuel, que está en la traducción de Mateo, capítulo 1, está incorrecta, porque no es Dios con nosotros, es el enviado o el ungido de Dios con nosotros. Por eso hay que entrar al hebreo para encontrar la verdad. Dice así la escritura, o lo que está escrito acá. En el antiguo Israel, tal displicencia era impensable. Para ilustrarlo basta con recapacitar sobre la palabra hebrea Shem, S-H-E-M, que generalmente se traduce como nombre. Significa permanencia, reputación, reconocimiento, fama, memorial o monumento. Por eso los nombres tienen significado y tienen una afectación en la vida de las personas. Y ahí que usted nota que en las Sagradas Escrituras, cada vez que alguien o el Señor se le apareció por medio de su ángel a alguien, le cambiaba el nombre y le cambió el destino. Dice aquí, a juicio de algunos hebraístas, Shem o nombre procede del hebreo Shamayim, que significa los cielos, es decir, el nombre viene de los cielos. ¿Cuál nombre? Yahweh, viene de los cielos. El nombre no es una palabra más, no es un objeto o una persona. Ya en su naturaleza, ya en alguna de sus cualidades, en la práctica, no solo lo designa, caracteriza y distingue de los demás a su portador, sino que además es un elemento esencial de su personalidad, es un exponente de su origen, una descripción de su sustancia, su honra y carácter moral. Así, un individuo sin nombre es insignificante o despreciable. Job 38 lo dice, cuyo castigo será la extinción de su nombre. Tehilim, que es Salmos 109:13 dice, en el caso contrario, un hombre de nombre es un varón de honor y autoridad. Bereshit, que es Génesis 6:4, Shemot, que es número 16:2. Para el mesooriental, el nombrar está fuertemente relacionado con la esencia del ser, del existir. Nada existe a menos que posea un nombre. Es decir, lo que no tiene nombre no ha sido creado, no existe. Consecuentemente, el poder de no nombrar tiene filiación con el poder de crear. Es una noción inseparable, un sinónimo. Elohim crea e inmediatamente nombra. Día y noche, los cielos, la tierra, los mares. Bereshit, Génesis 1, 3 al 10. Los atributos del nombre memorial. Desde el punto de vista etimológico, el nombre procede del verbo arcaico hawa, que es ser, existir o vivir, funcionando de dos maneras, primariamente como un ifil o forma causativa. No existe esta compleja conjugación en el castellano, con el significado él causa el ser o él lleva a ser. De manera que si se toma en cuenta la respuesta, yo soy el que soy, está en Shemot o Éxodo 3:14, Ejehad, Asher, Ejehad, se interpretaría como él lleva a la existencia de todo cuanto existe. Eso es lo que traduce realmente yo soy el que soy. Él lleva a la existencia o yo llevo a la existencia de todo cuanto existe. Eso es lo que quiso decirle el Señor a Moisés.
El nombre describe tanto el Roe, que es pastor, de Israel, como el creador del universo. Las siguientes citas resaltan precisamente el aspecto creador del nombre, Yahweh. Nuestro auxilio está en el nombre de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra, Tehillim, que es Salmo 124:8. Él edifica su morada en los cielos y pone en la tierra los cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. Buscad al que hizo las Pléyades y el Orión, que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Buscad al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Yahweh es su nombre. Amós 5:8 y 9:6. Vale la pena señalar que el nombre compuesto Yahweh, Sebaot, está en Tehillim o Salmos 24:10, se ha traducido incorrectamente en algunas versiones de las Escrituras, como el Señor de los ejércitos. Y ve que por ahí las Biblias dicen Jehová de los ejércitos, y hay hasta canciones, y eso es incorrecto. Lo correcto sería, Él lleva los ejércitos de Israel o del cielo a la existencia. ¿Ve cómo cambia todo? El nombre es también un kal, que es una flexión simple del verbo ser. Ya sea en tiempo presente, Él es quien es, o él autoexistente. Ya en futuro imperfecto, Él es quien será continuamente, es decir, el Olam, para siempre. La presencia activa que siempre protege a su pueblo, tal sentido de eternidad, es recalcado en este pasaje. Para siempre será su nombre, será perpetuado mientras dure el sol. En él serán benditas todas las naciones y lo llamarán dichoso. Eso está en Tehillim o Salmo 72:17. Concluyendo, el nombre es por etimología absolutamente inmutable e imperecedero. ¿Ve cómo cambia todo esto tan bonito? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim o alzado nuestras manos a un Elohim extraño, ¿no averiguaría esto Elohim, quien conoce los secretos del corazón? Eso está escrito en Tehillim, los Salmos 44, 20 y 21. Ya se vio por definición el nombre de Yahweh es imperecedero, solo que debido a un proceso de encubrimiento y a una cadena de malos entendidos, se llegó a pensar que su correcta articulación se había perdido, pero su pronunciación jamás se perdió. Siempre se preservó de alguna forma la hipótesis moderna sobre la pronunciación perdida en un mito que realmente era patético, porque lo único que querían era esconder su verdad. Deplorablemente, algunos personajes honestos se muestran reacios a considerar siquiera que el sublime nombre nunca se extravió. Pero, ¿podría ser posible que el nombre del autor de las Escrituras desapareciera totalmente de la memoria de su amado pueblo? O cuando las Escrituras o la Tanaj declaran en el nombre del anciano de días es un memorial. Shemot o Éxodo 3:15. ¿Sería probable que un nombre que aparece constantemente a lo largo y lo ancho del texto inspirado se esfumara o se perdiera en la nada? Tan solo en la Tanaj, escuche esto, tan solo en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento de la Biblia original, aparece el nombre 6.823 veces. Pero en nuestras Biblias no aparece una sola vez. Para que vea cómo lo quitaron, por eso la gente desconoce la verdad. Fue escrito por Moshe o Moisés casi 2000 veces en la Torá, casi 1000 veces en el libro de los Tehillim, Salmos o Salterios, más de 2000 veces en los Nevim, profetas, y casi 2000 veces en los libros restantes. Algunos eruditos han concluido que cuando se incluye en esta contabilidad la forma abreviada Yad, Y-A-H, como Aleluya, y así además añadimos los títulos que poseen el nombre de su forma completa como Yahweh Shireh, está en Bereshit o Génesis 22:14, Yahweh Hosinu, Tehillim o Salmo 95:6, Yahweh Rohi, Tehillim o Salmo 23:1, etcétera, etcétera. El número de veces que el nombre memorial fue escrito se eleva a 7000 veces en la Biblia original. ¿Y si ve que no aparece en nuestras Biblias? Por eso no sabemos quién es verdaderamente Dios. Y nos la pasamos siguiendo teologías humanas y mentiras de hombres.
Esto es increíble. Tal cosa es sumamente significativa, dado que 7 es un número de perfección espiritual y 1000 un número de total plenitud. El simple acto de afirmar que la pronunciación correcta del nombre se perdió lleva inevitablemente a absurdos conceptos teológicos. Para demostrarlo bastan 3 ejemplos. Primero, el Shema de Israel reza así: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, que esto traduce: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh unidad es. Ojo con esto, unidad es. Y ahí cambia la traducción, porque la traducción le pusieron uno es, nuestro Dios uno es. Y dice unidad, y la palabra unidad cambia a uno. Por eso es que es increíble estudiar todos los originales, porque usted va a encontrar cosas espectaculares y le cambia la cosmovisión. Y usted termina saliéndose de todas las religiones del mundo y buscando la verdad del Mashiach de Cristo. Esto es espectacular. Bueno. Yahweh unidad es, y amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y las atarás por señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. De Barín, orden dada en Deuteronomio 6, 4 al 12. Es obvio que el nombre revelado es parte inseparable del Shema. Quítese ese nombre y se tendrá un texto tan mutilado como vago e inconexo. Entonces, ¿cómo se iba a perder la quinta esencia del credo del pueblo del Altísimo? ¿Acaso el Omnipotente, al dar la orden de repetir y enseñar las palabras del Shema, no consideró que al paso de la cintura nadie iba a tener la capacidad de cumplirla enteramente, puesto que ningún mortal podría saber su nombre a ciencia cierta? La respuesta es no, porque la exquisita arquitectura bíblica se vendría abajo sin el nombre de Yahweh. El supremo Rey de Reyes es muy claro y muy específico en cuanto a su nombre, y Yahweh es la forma en la que Él desea ser recordado, año tras año, generación tras generación, sin importar a qué grupo étnico pertenezcan tales generaciones. Su pueblo debe llamarlo por su verdadero nombre, por su único nombre, Yahweh. Esta es su voluntad, y dicha voluntad es ley inquebrantable, porque es el Dios del universo. La bendición, que es Birkat Kohanim, o bendición de los Kohanim, es otro punto que queda en el aire sin pronunciación del nombre del Omnipotente. Véase la cita que se expone a continuación. Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel, y decirles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti Gesed. Yahweh levante hacia ti su rostro y ponga en ti Shalom. Bamidbar, que es Números 6, 23, 26. Fácilmente se refiere que el nombre tiene especiales implicaciones en la bendición, que es en realidad el hecho de poner el nombre excelso sobre el pueblo, y entonces Yahweh les bendice efectivamente. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Bamidbar, Números 6, 27. ¿Cómo pues iba a desaparecer la pronunciación del nombre memorial sin ser afectada la bendición del Todopoderoso? La respuesta vuelve a ser no. Tercero, el último ejemplo es el Decálogo mismo. Por su forma y composición, los 10 mandamientos conservan grandes similitudes con los tratados de alianza del segundo y primer milenio antes de la era... antes de la era común, se dice. No, ellos no dicen antes de la era de Cristo, sino antes de la era común. En el antiguo Medio Oriente las alianzas podían ser básicamente de dos tipos: el tratado paritario entre iguales, como por ejemplo Jacob y Labán, y el tratado entre un rey y sus vasallos. El decálogo cae en la segunda categoría porque Yahweh ofreció su alianza a Israel, de Barino, Deuteronomio 5, 1 al 7, Salmos 89, 2, 4, 111, 7 al 10, como un rey. Daniel 33,
como un rey, cuyo poder soberano sobrepasa infinitamente al de todos los gobernantes del orbe. Rey de reyes y soberano de soberanos. Segunda de Reyes 18:28, Oseas 5:13. El contenido de la alianza se indica con la fórmula: tú, Israel, serás mi pueblo, y yo, Yahweh, seré tu Elohim. Oseas 2:25 dice Yirmeyad, que es Jeremías 7:23, 11:4, 24:7, Shemot. Éxodo 11:20, 14 al 11. Consecuentemente, el pecado es un acto de deslealtad y rebelión contra el excelso rey. Shemot, Éxodo 10:16, 32 y 33, Bamidbar, que es Números 14:9, y Devarim, que es Deuteronomio 28:15 al 44. Ahora les voy a leer el celo rabínico de los verdaderos rabinos de Israel. Existieron dos corrientes independientes de una de la otra que favorecieron el enclaustramiento del nombre. La primera y más antigua fue debida a que los judíos de los últimos siglos, premesiánicos, no pronunciaban, ya fuera por reverencia o por superstición, el nombre Yahweh. El ocultamiento dentro de la sociedad y la religión israelita fue gradual a través de los siglos. Tal parece que el punto de partida fue el exilio de Babilonia. El pueblo hebreo, ante una atmósfera hostil y para evitar toda la blasfemia en contra del poderoso, empezó a sustituir su nombre, aún en los servicios religiosos, con ciertas expresiones como Adonai y el nombre de Hashem o Elohim. Es lo mismo que pasó en lo que leímos ahí en Ezequiel capítulo 36, que su nombre fue profanado. ¿Sabe qué es profanar el nombre del Eterno? Cambiarlo, mi hermano. Esto es delicadísimo. Yo no sé si usted está siguiendo la transmisión o comenzó hasta ahora, pero cambiar el nombre del Eterno por el que nos enseñan los hombres es profanar su nombre. Esto es muy grave, esto es muy delicado, porque le cambian el nombre y le cambian la esencia, le cambia todo. Es quitarle su honor, es quitarle su título, es quitarle la honra. Esto es muy delicado. Luego el retorno de la cautividad se mantuvo tal inclinación ante la creciente influencia del helenismo. El helenismo viene de la época de la influencia egipcia y griega. Hecho bastante comprensible si se recuerda la represión religiosa de Antíoco IV Epifanes en el año 175 al 174 antes de la era común o antes de Cristo, quien ordenó profanar el templo y saquear su tesoro, violar el sábado, que es el Shabbat, quemar los libros sagrados y castigar con la pena de muerte y la circuncisión. Por eso muchos dejaron de circuncidarse, porque al que encontraban circuncidado lo asesinaban para violar las normas del Eterno. Ahí en el Nuevo Testamento Pablo dijo que ahora la circuncisión es de la del corazón. No se vaya a pensar que es que usted tiene que ir a circuncidarse el prepucio, no es su corazón. Porque de nada le sirve si usted quiere obedecer las normas de los ancianos o los rabinos establecidas de la circuncisión del cuerpo, de la carne, si usted no circuncida su corazón del pecado y la maldad. Es mejor obedecer a Cristo. Durante estos tiempos viles se prohibió y blasfemó abiertamente el nombre memorial como parte del programa de helenización. A los ojos de los rabinos, tal blasfemia no debería volver a ocurrir jamás. Así que iniciaron la construcción de un vallado alrededor de la Torá. Se la protegieron. Hablando de aquel periodo de transición, un pasaje del Talmud y Yerush Halemi, Tratado Yoma, declara: en tiempos pasados el nombre se le enseñaba a todos, pero cuando la inmoralidad aumentó, quedó reservado a los piadosos. Miren tan tremendo esto, ¿no? Esto lo pone uno a meditar. Entonces realmente los que podemos pronunciar, podemos y estamos aprendiendo a pronunciar el nombre de Él, es porque la inmoralidad está siendo limpiada de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque su nombre es santo, es puro. Esto es increíble. Mientras permanezca inmoralidad en la persona, no puede pronunciar su nombre. Le es imposible, le es difícil.
Y sabe que lo más tremendo, que hay muchos que están blasfemando el nombre de Él, rechazando el nombre de Él, por una teología humana, de una denominación. Entonces fíjese que cuando la palabra de Él entra en uno, que es lo que Cristo hablaba, lo que Pablo decía, que somos templo. Pablo decía, somos templo del Espíritu Santo, y muchos piensan que es un ser que viene y se mete entre nosotros. No, es su palabra, es la palabra del Eterno, es su Espíritu, es su palabra. Y ella es la que nos guía toda la verdad, y ella es la que nos enseña todas las cosas. Esto es fuerte, esto es delicado, mi hermano. Cuando hay pecado, cuando hay inmoralidad y cuando los Baales están entre nosotros, no podemos pronunciar su nombre. Y para muchos les es difícil, es por eso. Han profanado su nombre y lo están profanando por culpa de las teologías humanas. Dios santo. Vuelvo a leerlo. En tiempos pasados el nombre se le enseñaba a todos, pero cuando la inmoralidad aumentó, quedó reservado a los piadosos. Los siguientes pasajes se reinterpretaron de una manera ultra piadosa. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Esto es increíble. ¿Cómo las teologías han cambiado todo? ¿Cómo las denominaciones han jugado ese papel tan importante de negar el nombre de Dios y negar la verdad? Esto es fuerte. Esto escape por su vida, mi amor, hermano. Entendiéndose la palabra vano como pronunciar. Ya para la época herodiana de Herodes, el énfasis en la sacralidad del nombre llegó al punto de considerar como profanación la invocación del nombre durante el servicio religioso, castigándolo con la lapidación, imagínense. ¿Y quiénes lo lapidaban? Por orden de Herodes, al que pronunciara el nombre de Yahweh. Era prohibido pronunciar el nombre de Yahweh. Por eso se perdió. Roma lo prohibió, asesinaba. Recuerden que Herodes era romano. Y los emperadores romanos prohibían y asesinaban al que pronunciara. Y le prohibieron al pueblo de Israel pronunciar ese nombre. Y luego nos crearon unas copias bíblicas donde prohibieron pronunciar el nombre del Eterno. Y luego llegaron muchas personas, líderes religiosos, que no aceptan la verdad y caminan en copias bíblicas mal traducidas, donde profanan el nombre del Eterno, donde no pronuncian, y donde muchos de ustedes, porque yo ya salí, mi familia y la congregación de nosotros salimos del error, no pronuncian el nombre, y están hablando que no se puede pronunciar el nombre del Eterno cuando hay inmoralidad, cuando hay pecado, cuando el Baal está entre nosotros. Esas teologías erróneas y falsas de líderes religiosos que quisieron simplemente figurar como sabios y eran necios. Y a muchos se les está hablando la verdad y están abriendo los ojos a la verdad cuando conocen que hay errores de traducción. Y si usted conoce que hay una Biblia original y sale en el pueblo hebreo, la salvación viene por el pueblo hebreo y Cristo era hebreo y Él nos habló la verdad. ¿Qué esperas para abrir los ojos, hermano? Si tú todavía no puedes pronunciar el nombre Yahweh con libertad, está muy claro, específico aquí, que es porque hay pecado e inmoralidad en ti. Y has dejado de pronunciar el nombre porque ni lo conocen ni lo sabían, no sabían ni que la Biblia decía el nombre de Él. Una sola vez lo dejaron, cuando 7,000 veces la Biblia original lo menciona. Y el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, no el Nuevo Testamento, lo menciona también. Pero nos lo quitaron, por eso no sabemos la verdad. Y caminamos en una verdad de una denominación que un hombre creó un día desde los años 1900. Hace 124 años aparecieron todas las denominaciones en que ustedes y yo caminamos, en las que nos enseñaron o fuimos enseñados. 1900 años se habló la verdad, y no por parte de Roma, porque Roma asesinaba a los que pronunciaban el nombre. Por eso el pueblo de Israel perdió su esencia. Cuando Cristo vino, persiguieron y asesinaron a los apóstoles porque ellos predicaban la verdad. Todo el Nuevo Testamento, cuando habla del Padre Celestial y menciona la palabra Dios con D mayúscula, se está refiriendo a Yahweh, pero no podían pronunciarlo porque los asesinaban.
En la época herodiana, el énfasis en la sacralidad del nombre llegó al punto de considerar como profanación la invocación del nombre durante el servicio religioso, castigándolo con la lapidación. Podemos encontrar referencias prohibitivas en la obra de Ben Sira, un libro que existe. El que continuamente pronuncia el nombre no está limpio de sus pecados. En los escritos de Filón, pero si alguno, aún sin blasfemar el soberano de los dioses y los hombres, se aventura a pronunciar su nombre, se le ha de condenar a la pena de muerte. Esa era la ley por la cual asesinaron a los apóstoles. Y muchos piensan que es porque seguían a Cristo. No, es porque obedecieron a Cristo y caminaron en la verdad del Padre Celestial. Esto es fuerte. En el Talmud, las siguientes personas no tienen futuro en el reino venidero. Sigue una lista de pecadores. Y lo mismo se aplica a quien pronuncia el nombre de acuerdo a las letras. También aquel que pronuncia el nombre celestial según se deletrea. El Midrash de Shijin concluye: el mundo no vale lo suficiente para pronunciar el nombre completo del Eterno. Pero los que hemos sido trasladados y transformados y nacimos de nuevo, lo podemos pronunciar. Y no lo hacemos en vano, sino para honrarlo como Dios de Israel. Aún los esenios no fueron completamente inmunes a la superstición rabínica de mantener el nombre inefable, porque en la regla de la comunidad, el escriba sustituyó las 4 vocales sagradas con 4 puntos. Al citar Isaías 43, en otros documentos de la orden se sustituye esporádicamente el nombre también con 4 o 5 puntos. Porque los documentos que encontraron las escuadras de Qumran lo mencionaban también. Y decidieron ponerle puntos o cambiarlo. Aparte de manuscritos qumrámicos, hay otras fuentes hebreas que son importantes para dilucidar. La supresión del tetragramatrón, por ejemplo, un manuscrito del Cairo, Geniza, usa el tetragrama en forma de triple yod. En la fortaleza de Masada, famosa por ser el último foco de resistencia judía durante la cruenta insurrección del año 66 al 74, se descubrió un rollo que contiene el libro de Ben Sira. El pergamino se ha datado entre los años 75-100 antes de la era común o antes de Cristo. Esto nos separa aproximadamente una centuria del manuscrito original. Increíblemente, el nombre memorial no aparece en el documento, solo se encuentran sustitutos. Fueron sustituidas parcialmente en tiempos pre-novotestamentarios y post-novotestamentarios mediante pronombres sustantivos y abreviaturas, nómina sacra. Pero como lo atestiguan los manuscritos de Qumran, también se conservaron las vocales excelsas en caracteres palehebreos. De ninguna manera querían los esenios eliminarlo del texto, solo evitar su pronunciación. El ocultamiento también afectó las traducciones de las escrituras. Los casos más revelantes fueron el de la Septuaginta, donde se sustituyó el nombre con la palabra Kurios, que es Dios, traducido ya a nuestros idiomas, y el de la Vulgata, en la que se emplea la palabra Dominus, que es Dios. Esto es bárbaro. La procedencia del nombre Jehová. Y voy a leerlo y terminamos, que ya llevamos bastante tiempo, pero lo voy a leer. El nombre Jehová es un barbarismo procedente de un desconocimiento, de un cuasi desprecio a la lengua hebrea. Acuérdese de eso cuando usted pronuncia Jehová. Lo hicieron por el odio y el desprecio al hebreo. ¿Quiénes? Los romanos que escribieron las copias bíblicas. Siglos antes, el Tanakh había sido traducido al griego, siendo bien recibido y ampliamente usado por los prosélitos o los gentiles convertidos al judaísmo. Escuche esto. Escuche esto. No por los judíos ni por los hebreos, sino por los gentiles convertidos al judaísmo y por los numerosos judíos que vivían en la diáspora. O sea, ¿quiénes aceptaron la Septuaginta realmente? Los hijos del pueblo de Israel que habían profanado y cambiado el nombre. Querían saber algo de sus ancestros, de sus padres. Por eso
es que ellos decidieron hacer la Septuaginta y no fue aprobada por la nación ni el pueblo de Israel, ni por los rabinos originales de Israel. Dice, y por los numerosos judíos que vivían en la diáspora. Diáspora es la dispersión. Con el advenimiento de la reforma mesiánica, la Septuaginta tuvo una realización y llegó a ser de los gentiles, llegó a ser la versión original de las congregaciones de Asia Menor y de Europa, debido sobre todo a que la mayoría de los gentiles no entendían el hebreo o el arameo. En cambio, sí hablaban o por lo menos conocían la lengua internacional de la época, que era el griego. Sin duda fue una gran pérdida, pues con el transcurso de los años el idioma eclesiástico dejó de ser el hebreo para ceder el paso al griego y a la postre con la avasalladora hegemónica católica al latín. Y peor los cambios. No obstante, originalmente los escribas de la Septuaginta no tradujeron ni transcribieron las 4 letras vocales sagradas, sino que al igual que en algunos pasajes de los rollos del Mar Muerto, tuvieron el gran cuidado de preservarlo en caracteres dorados paleohebraicos. Esa costumbre se mantuvo durante varios siglos, pues en la primera mitad del siglo II, en la era común, o sea, después de Cristo, el prosélito judío Aquila tradujo las escrituras hebreas al griego y en esta representó el tetragrama, el paleohebreo, en el siglo III después de Cristo, en la era común. Orígenes escribió y en los manuscritos más exactos del nombre aparece en los caracteres hebreos, aunque no en los caracteres hebreos de hoy, sino los más antiguos. En el siglo IV de la era común, o sea, en el año 4 después de Cristo, Jerónimo escribió en su prólogo a los libros de Samuel y Primera de Reyes y hallamos el nombre del Ser Supremo. El tetragrama en ciertos volúmenes griegos hasta en este día expresados en letras antiguas. El problema salió a resurgir cuando el lector goy o gentil, hoy se traduce gentil, de la Septuaginta, que por regla general desconocía la lengua del rey David, se encontraba con el nombre excelso. Solía leerlo erróneamente. Jerónimo se queja de ciertos ignorantes debido a la similitud de los caracteres cuando llaman las 4 vocales sagradas en los libros griegos acostumbradas a leer pipi. Los amanuenses romanos trataron de resolver esta dificultad transcribiendo IHVH. Y así es como aparecen algunos escritos latinos, por eso algunas Biblias católicas aparece así, o Yahvé. En las copias posteriores de la Septuaginta, el nombre fue removido y en su lugar pusieron palabras como Dios y Señor. Imagínense. Lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento, en el cual fue escrito originalmente en hebreo y luego lo pasaron al griego. Y al pasarlo al griego, le suprimieron los verdaderos nombres en hebreo. Y por eso muchos estudiosos de los seminarios teológicos juran y aseguran que el original del Nuevo Testamento fue griego. Y realmente fue hebreo, pero fue manipulado y cambiado. Vea lo que dice acá. La vocalización masorética vino a complicar aún más las cosas, pues mantuvo la enseñanza farisaica de los fariseos sobre la inefabilidad del nombre. Cuando el lector encontraba las 4 vocales sagradas en el texto, debía leer Adonai. Por eso pusieron bajo el tetragrama las vocales de Adonai y en algunos pocos casos las de Elohim, que recordarán su lectura. Luego, en lugar de la primera A, escribieron una E breve por razones de fonética hebraica. A partir del siglo XI, o sea, en el siglo 1100, a los años 1100 después de Cristo, en la era común, los eruditos cristianos empezaron por fin a cotejar seriamente las fuentes hebreas, pero los siglos de visceral repulsa a todo judío fueron de un alto costo. Se ignoraba la evolución del idioma y la teología hebraica y por supuesto la superposición de Adonai y Elohim sobre el tetragrama. Cuando el problema de la correcta pronunciación del nombre inocultable salió a relucir sus conclusiones, resultaron erróneas. Por ejemplo, en el año 1278, el monje español Ramón Martí transcribió las 4 vocales excelsas como Yehová, con H intermedia, en un escrito de nombre Pungio Fidei, en defensa de una obra, en defensa de la fe.
Traduce. En el año 1303, Porcheto de Selvaticis lo vertió en tres formas. Iohowa en una obra antisemita titulada ampulosamente Victoria Porchetti, Adversus Impios Hebraes. Tremendo esto. Traduce esto que leí. El libro que escribió fue La Victoria de Porcheto contra los impíos hebreos. Ahí empezó la persecución contra el pueblo hebreo y por eso cambiaron todo el idioma y todo eso. En 1518, el franciscano Pietro di Galatino, erudito y confesor del Papa León X, lo transcribió como Jehová en un volumen titulado De Arcanis Catholice Veriatis. Traduce, sobre los secretos de la verdad universal. De allí, Jehová, el prestigio teológico de Pietro di Galatino era grande, tanto que hasta los reformadores protestantes se vieron impelidos a usar la forma espuria Jehová en sus traducciones de las escrituras. Huelga decir que los judíos jamás la emplearon, jamás la emplean y jamás la reconocen. El siguiente obstáculo al que se enfrenta el nombre de Jehová es la gramática hebrea. De acuerdo con ella, el género femenino está dado, entre otros casos, por las terminaciones ye. Y así Jehová o Jehová, como la advierte la versión Reina Valera actualizada, es desde el punto de vista gramatical un sustantivo de pronombre femenino. Esto está en flagrante contradicción con las escrituras, donde el tetragrama es empleado como sustitutivo propio masculino. Una posible opción podría ser si Jehová fuera de origen arameo, ya que en esta lengua el género masculino puede terminar en a condición de que la letra procedente sea Aleph. Más, esta hipótesis también ha de descartarse por insostenible, puesto que la no forma parte del tetragrama. Para comprender hasta qué punto es absurdo designar a Yahweh como Jehová, basta con responder la siguiente pregunta. ¿Sería válida la combinación híbrida del nombre de Israel con las vocales de Grecia? ¿Y de esta manera obtener es real? Definitivamente no. Por tanto, la forma Jehová adolece de todos los defectos lingüísticos, mal escrita y peor pronunciada. ¿Para qué insistir en invocar a Yahweh con semejante atrocidad de nombre? En conclusión, Jehová no puede ser un nombre válido para el Todopoderoso. Está escrito, está claro, la misma Biblia lo confirma, la Torah igual, los rabinos igual, los eruditos igual, los maestros de la palabra, los que estudian la verdad igual. Pero muchos siguen caminando en teologías humanas sacadas de libros que tienen errores de traducción, que fueron escritos o tienen la influencia helénica, griega y romana, y que fueron traducidos de unas copias mal traducidas, que le cambian la connotación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quería darles esta información. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos veremos pronto. Vamos a empezar, les voy a empezar a mostrar ya con tablero la explicación sobre los nombres. ¿Qué es lo que sucede con los nombres desde el punto de vista hebreo? Y vamos a ver algo muy importante sobre el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se traduce? ¿Cuáles son las versiones del castellano? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué es el Aleph? ¿Qué es el Tau? ¿Qué es Kots? ¿Qué es el Yod? ¿Qué es apartarse de toda idolatría de su nombre? Que es una contaminación. Y realmente, como el Señor lo dijo, es profanar su nombre. Ahí está la verdad. Ya se las puse. Dios les bendiga. Y que Ruach HaKodesh esté con ustedes. Padre Celestial, Dios de Israel, Yahweh, te doy honra y gloria en el nombre de Cristo, de Yahshua HaMashiach, a quien lo dieron a conocer erróneamente como Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pido que se caiga el velo, Señor, de la religiosidad y de las mentiras teológicas, y que pueda tu pueblo entrar en tu verdad. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.
Gracias, Ruach HaKodesh. Gracias, Yahweh.